Bienvenidos, estimados docentes, a este nuevo encuentro. En este caso voy a hacer un breve repaso de algunos géneros y formatos radiales que existen. Particularmente es importante tener presente la diversidad de formatos que nosotros podemos ofrecer en un programa radial. Tenemos, por ejemplo, el género dramático. Encontramos diferentes formatos, por ejemplo, el uso de la ficción, la construcción de personajes, situaciones y conflictos, que nos va a dar de alguna manera a nosotros diversas ideas para poder llevar a cabo algún sketch, por ejemplo, alguna personificación, si nosotros queremos trabajar con lo que es el humor, imitaciones de personajes. Podemos trabajar también con el sociodrama y el radioteatro, que cuando nosotros trabajamos con radioteatro contamos con el trabajo de alguna obra literaria, alguna historieta, ¿sí? Y el sociodrama es como un sketch donde nosotros representamos problemáticas de la vida social de la comunidad, algún tipo de reflexión, análisis. Vamos también a otro género que es importante, que podemos también aplicarlo en nuestro programa radial. En este caso, el programa puede tener un tinte informativo, ¿bien? Donde nosotros podemos informar sobre la actualidad, noticias de diferentes lugares, noticias locales, noticias internacionales, noticias nacionales. Y evidentemente vamos a tener que contar con una agenda periodística. Esa agenda periodística puede estar basada en difundir información escolar, difundir información a nivel provincial. Cada uno de nosotros va a tomar la decisión de qué tipo de noticias vamos a difundir en nuestro programa radial. Si se trata de una escuela, seguramente podríamos tomar como referencia y difundir, por supuesto, todas las actividades que se llevan a cabo en nuestra institución, por ejemplo. Eso va a depender evidentemente de cada docente o grupo de docentes que decidan llevar a cabo un programa radial. También tenemos otro género, que es el género de opinión, en donde se desarrolla evidentemente la argumentación sobre un tema, ya sea la opinión propia, en este caso, o del medio, que sería una opinión, una postura, una posición, un posicionamiento sobre alguna temática que nosotros tengamos ganas de desarrollar, ¿no? Que nos parece que es importante. Y obviamente el rol subjetivo que va a tener el locutor en ese momento. Tenemos, cuando trabajamos con el formato de opinión, nosotros nos encontramos con un conductor o dos conductores que van a hacer el desarrollo de ese texto de carácter argumentativo, de carácter opinativo, ¿sí? En donde se va a desarrollar un solo tema. Se desarrolla un solo tema por programa. Puede ser crítico, explicativo, interpretativo, brindar datos, hacer opinión, mezclar la opinión con la argumentación. Eso, obviamente nosotros vamos a tener que organizarnos para poder lograr el desarrollo de ese texto, de ese discurso argumentativo en un breve periodo de tiempo. Después tenemos el campo artístico y tener en cuenta específicamente algunos elementos que forman parte de un programa radial. Por ejemplo, algunos de los elementos básicos de un programa de radio es la apertura y el cierre. Que cuando nosotros hacemos una apertura o cierre, estamos, lo que hacemos es incorporar un enlatado, una grabación, ¿sí? En donde hacemos la presentación del programa de radio, ¿no? El nombre del programa,
los días que se emiten, quiénes son los conductores, y obviamente ahí juega la creatividad la creatividad del equipo de trabajo que se encarga de llevar a cabo esa producción para poder describir objetivamente lo que hace ese programa. Entonces, cuando hablamos de apertura y cierre, estamos hablando justamente de un enlatado, una grabación cortita, no más de 5 a 10 segundos, en donde se hace como una presentación grabada, ¿sí?, de el nombre del programa, quiénes son los locutores, cuándo se emite, ¿sí? Es como una especie de publicidad del programa, que cuando hablamos de una apertura y un cierre, nosotros utilizamos ese enlatado cortito para arrancar con el programa. Otro de los elementos interesantes son los separadores, y ya lo habíamos hablado en el taller anterior. Cuando hablamos de separadores, estamos hablando de separadores de efectos. Pueden ser efectos de sonido, pueden ser alguna música cortita que tenga una duración máxima de 10 a 20 segundos, que es lo que nos va a permitir a nosotros poder pasar de un bloque a otro, es decir, pasar de un estado, de una etapa del programa, que puede ser una entrevista, puede ser una introducción, puede ser, no sé, la presentación de una ráfaga de noticias. Bien, cuando nosotros pongamos ese separador, nos va a permitir a nosotros poder cambiar de tema. Ahora, hay otros elementos que también funcionan en la jerga de la radio. Por ejemplo, los secos. Cuando hablamos en seco, es estrictamente una voz en off que sale sin música y que tiene una corta duración de 5 segundos aproximadamente. Una voz en off que indica, que puede ser el indicador de algún momento del programa, bien, ya sea que arranca el programa, que finaliza una presentación. La apertura, en la misma apertura puede haber una voz en off que va presentando a los locutores o al locutor. Ahora, cuando hablamos de highlights, estamos hablando de un momento en el que se recupera lo que se vio en el programa anterior, ¿sí? Un highlight es cuando el locutor, cuando arranca el programa, ¿sí?, hace como un repaso de lo que se vio en el programa anterior, ¿sí?, para de luego retomar con retoma lo que se vio en el programa pasado y desarrolla la nueva temática que se propone en el programa actual. Después tenemos las ráfagas de sonido, que por lo general cuando la diferencia entre ráfagas y cortina es que la ráfaga de sonido se utiliza como un efecto de sonido, una música de fondo, puede ser una música de fondo instrumental, que va a funcionar de soporte, ¿sí?, cuando nosotros estamos hablando en el programa, cuando hay una entrevista. O sea, a lo largo del todo el programa siempre va a haber una ráfaga de sonido, es decir, un colchón que va a complementar el programa y así lograr evitar, por ejemplo, lo que se llaman los baches sonoros. Cuando hablamos de baches sonoros, estamos hablando de los silencios que uno nota cuando no hay una música de fondo que nos está a nosotros haciendo un complemento de lo que estamos hablando. Por lo general, esa música de fondo siempre va a ir de soporte en un tercer plano, ¿sí? Va a ser simplemente un soporte para evitar esos silencios que a veces cuando un locutor está hablando y se queda callado, si no hay una ráfaga de sonido que esté complementando o haciendo el soporte, el oyente se da cuenta. Y finalmente tenemos lo que son las cortinas musicales, que también funcionan como separadores. Va a separar, digamos, un momento de otro.
por ejemplo, cuando terminamos una entrevista y queremos cambiar, o sea, cambiar de momento en el programa radial, lo que hacemos es poner una música, una canción de algún artista, ¿sí? Entonces ponemos la cortina musical, que la podemos poner para que se reproduzca de principio a final, o solamente reproducimos la mitad de la canción. Eso va a ser un separador que nos va a dar tiempo a nosotros para poder organizarnos y comenzar con un nuevo momento. Ya lo vamos a ver más adelante. Otro de los géneros también que se incorpora muchísimo en la radio es el género musical. La música siempre es protagonista. La música es protagonista no solamente como un elemento más de la radio, sino también como soporte, como un contenido orientado en función a los artistas. Hay muchos programas de radio que solamente presentan, por ejemplo, músicas, los famosos programas del top 10, por ejemplo, de las músicas más escuchadas, ¿sí? Hay programas que son específicamente de música, pero también en el género musical podemos desarrollar en un programa, por ejemplo, biografías de algún cantante o grupo, historia de una canción, hacer entrevistas en vivo a algún artista, trabajar con algún jingle. Y así básicamente tenemos algunos de los formatos. En el formato informativo, por ejemplo, tenemos lo que es el flash, que es un adelanto de una noticia o noticias de último momento, lo que está ocurriendo en ese momento mientras nosotros estamos haciendo el programa de radio. Después tenemos un avance. Cuando hablamos de un avance, estamos hablando de una noticia en breve, una noticia que surgió de último momento, y nosotros lo que hacemos es brindarle una descripción breve para que sirva como antesala para presentar a lo mejor un siguiente programa, que es un programa de noticias. Después tenemos algo mucho más específico, mucho más profundo, que es un boletín, que es una recopilación de las noticias que sucedieron a lo largo del día. Y después tenemos el noticiero, que cuando uno arma un programa de noticias, en la radio, ya hay un trabajo en profundidad donde se incorpora el formato de entrevista, de reportajes, información, flash de noticias, que si algún profe le interesa especificarse en este formato, también tiene muchísimo para hacer. Como dijimos, tenemos los formatos de opinión que habíamos hablado anteriormente. De los formatos de opinión nosotros encontramos programas que son exclusivamente de reportajes, vinculado a lo mejor a un documental, a una investigación preparada, una crónica, las narraciones descriptivas, coberturas de eventos. Y también tenemos los programas que son exclusivamente comentarios o editoriales sobre algún tema en particular. Nosotros como locutores tenemos, digamos, la libertad de tomar el tema que a nosotros más nos interese. Obviamente va a ser importante que los temas tengan que estén vinculados, ¿no es cierto? Si vamos a trabajar temas de educación, no podemos luego cambiar nuestro programa de radio y tomar temas de tecnología, por ejemplo, o temas de política. Si vamos a trabajar con la temática de educación, el programa va a ser específicamente de educación, o de tecnología, o de política, entre otras cosas. Como dijimos, el comentario o la editorial, por lo general siempre hay un conductor o conductores que van a desarrollar un tema determinado. Es de carácter crítico, explicativo, interpretativo. Hay muchísimos datos de opinión.
Arranca el comentario con una presentación, un desarrollo con los datos y opiniones, argumentos y contraargumentos y después lo que es un cierre.